Las imágenes que circulan en redes sociales no dejan lugar a dudas sobre la intensidad de lo ocurrido en territorio tamaulipeco. Un vehículo blindado de forma artesanal, conocido en la región como Monstruo, aparece completamente calcinado. Con su estructura metálica retorcida por el fuego y las múltiples ráfagas de proyectiles que impactaron contra su carrocería reforzada. Este blindado pertenecía al Grupo de los Metros, una de las facciones que opera en este estado del noreste mexicano, y quedó totalmente destruido tras un enfrentamiento armado que se reporta ocurrió en algún punto no identificado de Tamaulipas. De acuerdo con diversas fuentes y canales que monitorean la situación de seguridad en la región, integrantes del grupo conocido como Escorpión habrían sido quienes exhibieron este vehículo tras el topón. Las imágenes muestran a varios sujetos armados posando junto a los restos del blindado, en lo que parece ser una clara demostración de fuerza hacia sus rivales en esta zona del país. El material visual resulta contundente y refleja la magnitud del enfrentamiento que debió registrarse para dejar en esas condiciones un vehículo diseñado específicamente para resistir impactos de armas de alto calibre. Tamaulipas se ha convertido en uno de los estados donde la disputa territorial entre distintas facciones criminales mantiene en alerta constante a la población civil. El enfrentamiento que dejó como saldo este monstruo destruido forma parte de una serie de hechos violentos que se han registrado en la entidad durante las últimas semanas. Aunque las autoridades estatales y federales no han emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial sobre este evento en particular. La falta de información oficial no significa que los hechos no hayan ocurrido, sino que refleja la complejidad de documentar eventos que suceden en zonas remotas del estado. Lo que resulta evidente al observar el material visual es la magnitud del fuego cruzado que debió registrarse para dejar en esas condiciones un vehículo que fue modificado específicamente para resistir impactos de armas de grueso calibre. La carrocería blindada, que normalmente puede soportar ráfagas de diversos tipos de armamento, quedó completamente inutilizada y calcinada, lo que sugiere que el enfrentamiento se prolongó por un tiempo considerable y que ambos bandos habrían utilizado armamento pesado durante el topón. Los habitantes de las comunidades rurales de Tamaulipas conocen bien este tipo de situaciones. Cuando se calienta la plaza, las familias permanecen resguardadas en sus hogares, evitando salir a las calles hasta que la situación se normaliza por completo. Los comercios cierran sus puertas de manera inmediata, las escuelas suspenden actividades sin previo aviso y la vida cotidiana se paraliza por completo, mientras los grupos armados se disputan el control de las rutas y los territorios que consideran estratégicos para sus operaciones en la región. El Grupo Escorpión y los Metros mantienen una rivalidad que se ha intensificado considerablemente en los últimos tiempos. Ambas facciones buscan consolidar su presencia en distintas zonas del estado, particularmente en aquellas que ofrecen ventajas logísticas para el trasiego de mercancía hacia la frontera norte. Tamaulipas comparte una extensa línea fronteriza con Texas, lo que convierte a esta entidad en un corredor fundamental para las organizaciones que operan en el noreste mexicano y que buscan cruzar productos hacia territorio estadounidense. Según diversas fuentes que documentan estos eventos de manera constante, los vehículos blindados artesanalmente, conocidos popularmente como monstruos o rinocerontes, representan una de las herramientas más utilizadas por los grupos criminales en esta región del país. Estas troconas modificadas pueden llevar placas de acero soldadas en puertas, cofre, cajuela y ventanas, además de contar con torretas improvisadas desde donde los ocupantes pueden disparar mientras se mantienen parcialmente protegidos de los proyectiles enemigos. La construcción de estos blindados requiere talleres especializados, soldadores con amplia experiencia y una inversión considerable de recursos económicos y materiales. Perder uno de estos vehículos en un enfrentamiento representa no solo una derrota táctica significativa, sino también una pérdida económica importante para el grupo afectado. Por eso, cuando una facción logra destruir o capturar el monstruo de sus rivales, suele exhibirlo como trofeo de guerra ante las cámaras,
tal como ocurrió en este caso con el Grupo Escorpión tras el enfrentamiento con los metros. Las brechas de terracería y los caminos rurales de Tamaulipas son escenarios frecuentes de estos topones entre facciones rivales. A diferencia de las zonas urbanas donde la presencia de civiles y autoridades limita parcialmente las acciones de los grupos armados, en las áreas remotas los enfrentamientos pueden prolongarse por horas sin que nadie intervenga para detenerlos. Los convoys se desplazan por estos caminos poco transitados, establecen retenes improvisados para controlar el paso, y cuando se cruzan con sus rivales, la balacera resulta prácticamente inevitable. Testigos de la zona han reportado en ocasiones anteriores que los enfrentamientos comienzan de manera repentina y sin previo aviso, con ráfagas de armas automáticas que rompen el silencio de las comunidades rurales de un momento a otro. Los habitantes que se encuentran en las inmediaciones buscan refugio inmediato, tirándose al piso o corriendo hacia estructuras sólidas que puedan ofrecer alguna protección contra los proyectiles perdidos que vuelan en todas direcciones. Muchas familias han adaptado sus viviendas con muros reforzados o cuartos seguros, donde pueden resguardarse durante estos eventos violentos. El saldo de este enfrentamiento en particular no ha sido confirmado oficialmente por ninguna autoridad competente. Los reportes que circulan en canales de información señalan que varios integrantes de los metros habrían resultado afectados durante el topón, aunque las cifras exactas varían considerablemente dependiendo de la fuente consultada. Lo que sí queda documentado de manera clara en las imágenes es la destrucción total del vehículo blindado, lo que indica que al menos los ocupantes de este monstruo debieron enfrentar una situación de gran riesgo durante el enfrentamiento con el Grupo Escorpión. Las fuerzas federales y estatales mantienen operativos permanentes en la región tamaulipeca, aunque la extensión del territorio y la cantidad de brechas y caminos rurales dificultan enormemente el patrullaje efectivo de todas las zonas. Cuando se registran enfrentamientos en áreas remotas, la respuesta de las autoridades suele llegar cuando los hechos ya concluyeron, encontrándose únicamente con los restos del topón, vehículos abandonados o calcinados, casquillos percutidos esparcidos por el área y, en ocasiones, cuerpos que quedaron en el lugar de los hechos. La dinámica del conflicto en Tamaulipas ha evolucionado considerablemente durante los últimos años de manera significativa. Lo que antes era un territorio controlado mayoritariamente por una sola organización, se ha fragmentado en múltiples facciones que compiten ferozmente entre sí por el control de las plazas más redituables. Esta fragmentación ha generado un incremento notable en los niveles de violencia, ya que cada grupo busca demostrar su capacidad operativa y su disposición para defender su territorio mediante la fuerza de las armas. Los metros, grupo al que pertenecía el blindado destruido que se exhibe en las imágenes, operan principalmente en ciertas zonas del estado y han mantenido enfrentamientos constantes con facciones rivales durante un periodo prolongado. Su nombre hace referencia a una forma de identificación que utilizaban sus integrantes en comunicaciones de radio, aunque con el tiempo se convirtió en la denominación general del grupo ante la opinión pública. Se les considera una facción con capacidad operativa significativa y recursos considerables, lo que explica la posesión de vehículos blindados, como el que fue exhibido tras el enfrentamiento. Por su parte, el Grupo Escorpión representa otra de las facciones que buscan consolidar su presencia en territorio tamaulipeco de manera agresiva. Sus integrantes utilizan este nombre y diversos símbolos asociados para identificarse entre sí, y al igual que sus rivales, cuentan con armamento de alto calibre, vehículos modificados y una estructura operativa que les permite sostener enfrentamientos prolongados contra sus enemigos. La exhibición del monstruo destruido de los metros forma parte de una estrategia de propaganda que busca minar la moral del enemigo y atraer a posibles reclutas que perciban al grupo como ganador en este conflicto territorial. Las autoridades tamaulipecas han implementado diversos programas y operativos para contener la violencia en el estado, aunque los resultados han sido disparejos y no siempre satisfactorios. La coordinación entre fuerzas estatales, federales y militares
representa un desafío logístico considerable, especialmente cuando los grupos criminales cuentan con sistemas de vigilancia sofisticados, informantes en las comunidades locales y capacidad para evadir los retenes oficiales, utilizando rutas alternas que conocen perfectamente. El gobernador del estado y los mandos de seguridad han reconocido en diversas ocasiones públicas la complejidad de la situación, solicitando apoyo federal adicional y recursos para fortalecer las capacidades operativas de las corporaciones locales. Sin embargo, la naturaleza del conflicto entre facciones criminales hace que cada victoria de las autoridades sea parcial y temporal, ya que la detención o neutralización de líderes suele generar vacíos de poder que desencadenan nuevas disputas entre los aspirantes a ocupar esas posiciones de mando. Los pobladores de las comunidades afectadas por esta violencia viven en una situación de vulnerabilidad permanente que afecta todos los aspectos de su vida diaria. Muchas familias han optado por abandonar sus hogares y migrar hacia zonas más seguras, dejando atrás propiedades, tierras de cultivo y una vida que construyeron durante generaciones con mucho esfuerzo. El desplazamiento forzado interno representa uno de los efectos menos visibles, pero más devastadores de la violencia en estados como Tamaulipas, donde comunidades enteras han quedado despobladas debido a la inseguridad reinante. Para quienes permanecen en estas zonas a pesar de los riesgos, la adaptación a las circunstancias se ha convertido en una necesidad de supervivencia cotidiana. Los habitantes aprenden a identificar las señales que anuncian problemas inminentes, los sonidos característicos de los convoys desplazándose por las brechas cercanas, las ráfagas lejanas que indican un enfrentamiento en curso en las cercanías, las columnas de humo negro que revelan la ubicación de vehículos incendiados. Esta información vital les permite tomar decisiones rápidas, que pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los comerciantes de la región también han desarrollado protocolos propios para operar en este contexto tan complicado. Algunos cierran sus negocios durante las horas de mayor riesgo sin importar las pérdidas económicas. Otros han instalado sistemas de comunicación que les permiten alertarse mutuamente cuando detectan movimientos sospechosos en la zona. La economía local sufre el impacto severo de esta situación, ya que la incertidumbre constante desalienta la inversión y limita las oportunidades de desarrollo para las comunidades afectadas por la violencia. El enfrentamiento que dejó como evidencia el monstruo calcinado de los metros refleja claramente el reacomodo violento de las fuerzas criminales en 1960 en Tamaulipas. Mientras los grupos continúen disputándose el control de las plazas y las rutas estratégicas hacia la frontera, eventos como este seguirán ocurriendo en las brechas y caminos rurales del estado, con frecuencia preocupante. La población civil, atrapada en medio de este conflicto que no eligió, espera que las autoridades logren eventualmente restablecer condiciones de seguridad que les permitan retomar una vida normal y tranquila. Las imágenes del blindado destruido continuarán circulando en redes sociales y canales de información durante los próximos días, alimentando la narrativa del conflicto entre facciones y sirviendo como propaganda para el grupo que resultó victorioso en este enfrentamiento particular. Sin embargo, detrás de estas imágenes impactantes se encuentra una realidad mucho más compleja y dolorosa, donde familias enteras sufren las consecuencias de una violencia que parece no tener fin a corto plazo. La situación en Tamaulipas requiere soluciones integrales que vayan mucho más allá de los operativos de seguridad convencionales. La reconstrucción del tejido social dañado, la generación de oportunidades económicas legítimas para los jóvenes y el fortalecimiento de las instituciones representan desafíos que tomarán años en abordarse adecuadamente. Mientras tanto, los habitantes de la región continuarán adaptándose a circunstancias que ninguna comunidad debería enfrentar en condiciones normales. El monstruo calcinado que exhibieron los integrantes del Grupo Escorpión es solo una pieza más en el complejo rompecabezas de la violencia tamaulipeca. Representa la pérdida de recursos importantes para una facción, una victoria táctica para otra, y para los pobladores de la zona,
Un recordatorio más de los riesgos que enfrentan cotidianamente por vivir en un territorio en disputa entre grupos armados. Las autoridades federales mantienen su compromiso público de fortalecer la presencia institucional en Tamaulipas, aunque reconocen abiertamente que los resultados no serán inmediatos ni fáciles de alcanzar. La estrategia de seguridad actual contempla acciones coordinadas entre distintas corporaciones policiales y militares, así como programas de desarrollo social orientados a reducir las condiciones socioeconómicas que facilitan el reclutamiento de jóvenes por parte de los grupos criminales. Mientras estas medidas maduran y producen resultados tangibles para la población, eventos como el enfrentamiento que destruyó el blindado de los metros seguirán ocurriendo con frecuencia. La disputa territorial entre el Grupo Escorpión y sus rivales forma parte de un conflicto más amplio que involucra a múltiples actores y que se desarrolla simultáneamente en diversas regiones del país, no solo en Tamaulipas. Para los analistas que estudian estos fenómenos de seguridad, el caso del monstruo calcinado ofrece información valiosa sobre las capacidades operativas de los grupos involucrados, las tácticas que emplean durante los enfrentamientos y la intensidad de su rivalidad actual. Cada enfrentamiento documentado permite construir un panorama más completo de la dinámica del conflicto y anticipar posibles escenarios futuros en la región. La construcción de vehículos blindados artesanales representa una inversión significativa para cualquier grupo criminal. Se estima que modificar una camioneta para convertirla en un monstruo puede costar varios cientos de miles de pesos, dependiendo del nivel de blindaje y las características adicionales que se le agreguen. El proceso incluye la instalación de placas de acero en toda la carrocería, el refuerzo de la suspensión para soportar el peso adicional, la modificación de ventanas con materiales resistentes y en algunos casos la instalación de torretas giratorias para el uso de armas largas. Estos vehículos no son invencibles, como lo demuestra claramente el caso del blindado de los metros que quedó destruido. A pesar de su protección, son vulnerables a ciertos tipos de armamento, especialmente cuando el enfrentamiento se prolonga y los ocupantes no pueden maniobrar para escapar de la zona de fuego. El incendio que consumió este monstruo pudo haber sido provocado intencionalmente por sus rivales, después de neutralizar a los ocupantes, o pudo haber resultado del impacto de proyectiles en el tanque de combustible o en materiales inflamables que transportaba. La exhibición de este tipo de trofeos de guerra cumple múltiples funciones para el grupo vencedor. En primer lugar, sirve como mensaje directo hacia los rivales, demostrando que sus recursos más valiosos pueden ser destruidos. En segundo lugar, funciona como propaganda para reclutar nuevos integrantes que buscan unirse al bando que perciben como más fuerte. Y en tercer lugar, envía un mensaje a la población local sobre quién controla realmente el territorio donde ocurrió el enfrentamiento. Los canales de comunicación utilizados para difundir estas imágenes han proliferado en los últimos años. Plataformas de mensajería instantánea y redes sociales permiten que este tipo de contenido circule rápidamente, alcanzando audiencias que antes solo podían informarse a través de medios tradicionales. Esta nueva dinámica comunicacional ha transformado la manera en que los conflictos entre grupos criminales se perciben públicamente. La respuesta de las autoridades ante este tipo de eventos suele incluir el despliegue de elementos adicionales en la zona, el establecimiento de retenes en carreteras principales y la coordinación con autoridades municipales para mantener informada a la población. Sin embargo, la naturaleza móvil de los grupos armados y su conocimiento detallado del territorio dificultan las labores de vigilancia y prevención de nuevos enfrentamientos. La población de Tamaulipas merece vivir en paz, desarrollar sus actividades económicas sin temor y criar a sus hijos en un entorno seguro y tranquilo. Ese objetivo, que debería ser básico para cualquier comunidad en cualquier parte del mundo, parece lejano mientras los grupos criminales continúen disputándose el territorio, con la violencia que evidencian imágenes tan impactantes como las del blindado destruido y calcinado. El seguimiento de esta situación continuará siendo prioritario para quienes documentamos los eventos de seguridad en el país.
Cada nuevo desarrollo en el conflicto tamaulipeco será reportado con el rigor y la precisión que la audiencia merece, manteniendo siempre el compromiso de informar sin sensacionalismo innecesario, pero sin ocultar la gravedad de los hechos que afectan a miles de familias mexicanas que solo buscan vivir tranquilamente. Las próximas semanas serán determinantes para observar cómo evoluciona la disputa entre el Grupo Escorpión y los metros en territorio tamaulipeco. Si el patrón de violencia continúa, es probable que veamos más enfrentamientos similares en las brechas y caminos rurales del estado. La esperanza de los habitantes de la región es que las autoridades logren contener esta escalada antes de que genere más víctimas civiles y más destrucción en comunidades que ya han sufrido demasiado por este conflicto que parece no tener fin. El monstruo calcinado permanecerá como símbolo de esta etapa del conflicto en Tamaulipas, un recordatorio visual de la intensidad de las disputas territoriales y de los recursos que los grupos están dispuestos a invertir y perder en su lucha por el control de las plazas más codiciadas del noreste mexicano.